¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos informativos y hacer un análisis que nos permita comprender, entender un poquito mejor qué es lo que sucede allá afuera y que nos afecta. Si no ha hecho sus cuentas, se lo repito, ¿sabe cuántos días faltan para las elecciones judiciales? Exactamente 2 días. Estamos a 2 días de las elecciones judiciales. Solamente quedan 2 días y al siguiente día las elecciones judiciales para elegir a los nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Y como lo hemos podido percibir, una preocupación legítima de muchas personas es: ¿qué pasará en los casos de que algunos personajes impresentables o con vinculaciones delictivas ganen en los comicios para la renovación del Poder Judicial de la Federación el próximo domingo 1 de junio del 2025? ¿Qué vamos a hacer si por ahí se nos cuela algún delincuentazo y nos damos cuenta de que ganó la elección que lo puede llevar a formar parte del nuevo Poder Judicial? ¿Habrá todavía alguna posibilidad de remediar los males que eso podría ocasionar a la nueva estructura de justicia del país? Bueno, pues la respuesta es que sí, pues aun cuando algunos candidatos resultaran triunfadores, si existen elementos que demuestren que no reúnen los requisitos para convertirse en parte de la estructura de administración de justicia, el Instituto Nacional Electoral podría declarar nulos sus triunfos en las urnas. Es decir, si se logra demostrar que algunos personajes son impresentables, que algunos personajes tienen vinculaciones con alguna expresión criminal, o que algún personaje que está en la boleta tiene antecedentes criminales o está sometido a algún escrutinio judicial, es muy posible que sí, que esas candidaturas sean anuladas. Aunque tendría que haber también otras instancias que tendría que atender el asunto de los candidatos impresentables. Hay una instancia que vamos a ver mañana antes de los comicios que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial. Esa es una instancia que no debe usted descartar si le preocupa que alguna alimaña se cuele a la estructura del Poder Judicial. Y por supuesto también sería interesante analizar desde otras perspectivas, como en el caso, por ejemplo, de los candidatos que traen el aval y el apoyo de la Iglesia a la Luz del Mundo, si no estarían violando el artículo 130 constitucional que establece la separación histórica de las iglesias y el Estado, y la ley de asociaciones religiosas y culto público. Hay varias opciones y varios caminos que todavía se pueden analizar, aún en el supuesto de que algunos candidatos lograran ganar y se colaran a la nueva estructura del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral aprobó el jueves 24 de abril del 2025 un acuerdo en el que se establecen las bases para la revisión de las candidaturas que sean impugnadas, aún en el supuesto de que pudieran ganar en las votaciones del domingo 1 de junio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el miércoles 14 de mayo del 2023 la validez del procedimiento aprobado por el Instituto Nacional Electoral para constatar que las personas candidatas a ocupar cargos en el nuevo Poder Judicial de la Federación cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución, aún después de celebrarse la jornada electoral del domingo 1 de junio del 2025. El Tribunal Electoral considera que el procedimiento previsto en el acuerdo aprobado por el INE cobra especial relevancia en el contexto de una elección inédita en la que por primera vez la ciudadanía va a elegir mediante voto directo a quienes ejercerán funciones jurisdiccionales en el ámbito federal. Recuerde que cuando hablamos de funciones jurisdiccionales, hablamos del poder que tiene facultad para interpretar la ley y aplicar la ley, y en este caso eso le corresponde al Poder Judicial. El magistrado ponente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que propuso respaldar el acuerdo del INE, destacó que verificar
que quien va a juzgar a los demás cumpla con la ley no es un exceso, sino una obligación democrática esencial. Subrayó, Fuentes Barrera, subrayó que el derecho a ser votado no es un derecho absoluto, pues está condicionado al cumplimiento permanente de requisitos legales, los cuales deben verificarse incluso antes de la entrega de la constancia de mayoría. Como usted podrá ver, hay una sintonía de criterios entre lo que estableció el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y lo que estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral a través de esta ponencia que ya fue aprobada de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida los acuerdos del INE con respecto a que sí se puede, aún después de los comicios, revisar la elegibilidad, la idoneidad de algunos candidatos sobre los cuales haya dudas de que estén cumpliendo con la ley. La Sala Superior del Tribunal Electoral considera que el procedimiento establecido por el INE no invade atribuciones del Senado de la República, que fue la institución responsable de entregar a la autoridad electoral las listas finales de candidatos. También considera el tribunal que este acuerdo del INE no duplica lo realizado por los comités de evaluación de candidatos que postularon los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por el contrario, se trata de una colaboración funcional entre instituciones en la que cada una actúa conforme a su competencia. Y lo define de esta manera. Los comités de evaluación valoraron los perfiles técnicos. El Senado conformó las listas definitivas y el Instituto Nacional Electoral verificará que quienes obtengan el mayor número de votos cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar los cargos por los cuales compitieron. El procedimiento, explica el Tribunal Electoral, contempla revisar información oficial, advertir si existen posibles impedimentos legales como antecedentes por violencia familiar, delitos sexuales, violencia política contra las mujeres o incumplimiento de pensión alimenticia. Muchos varones no lo toman en serio, pero el incumplimiento de pensión alimenticia, si se demuestra que fueron denunciados y que no han cumplido con la pensión alimenticia de sus hijos, eso puede provocar que algunos candidatos pierdan y sean anulados los triunfos que puedan lograr Y también se contempla, por supuesto, la obligación de otorgar audiencia a las personas candidatas que sean impugnadas y resolver con base en pruebas. No se va a resolver de manera arbitraria. Si hay pruebas después de la audiencia a los candidatos que sean impugnados, el Instituto Nacional Electoral resolverá. Este mecanismo garantiza que los cargos públicos estén en manos de personas que cumplan con los estándares legales establecidos por la Constitución. ¿Por qué hay que ser muy reiterativos en este punto? Por una razón muy importante. Sí es cierto, el proceso electoral es un proceso nuevo, inédito, diferente, complicado para muchas personas, pero a pesar de eso, sí existe la intención de la autoridad electoral y lo vemos, y sí existe también la intención del Tribunal Electoral de estar al pendiente hasta donde sea razonablemente posible, con base en lo que establece la ley, para revisar que los perfiles que ya están en las boletas cumplan con los requisitos mínimos que se requieren para que esos nuevos funcionarios sean confiables para la gente. El INE toma como referencia en este asunto del acuerdo para revisar otra vez los antecedentes de los candidatos. El INE toma como referencia el acuerdo del Pleno del Consejo General del 28 de octubre del 2020, en el cual se establecieron los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, en lo que se incluye la declaración que el INE denomina 3D3 contra la violencia. Este asunto de la violencia política contra las mujeres es un terreno muy resbaladizo.
no hay consistencia en los criterios que el INE aplica para decidir si se configura esta violencia política contra las mujeres o no se configura. Y lo digo por casos muy concretos, ¿eh? Por ejemplo, el señalamiento que le hace el INE a nuestro compañero Álvaro Delgado por supuesta violencia de género, cuando lo único que hace Álvaro Delgado es difundir la información relativa a una candidata que puede ser cuestionada por los intereses que representa y por las relaciones políticas que tiene. No pareciera ser bien fundado ese criterio de la violencia política de género contra las mujeres. Y ustedes recordarán también que en el caso, por ejemplo, de la última elección para la gubernatura de Jalisco, el entonces candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemos Navarro, fue abiertamente grosero y agresivo contra la candidata de Morena y la candidata del PRI, y sin embargo, a pesar de esas evidencias que eran públicas, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, consideró que no se configuraba la violencia política contra las mujeres y exoneró de eso a Pablo Lemos, el ahora gobernador de MC. Entonces, el 28 de octubre del 2020, el INE estableció los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, en lo que se incluyó la declaración 3 de 3 contra la violencia. ¿De qué se trata este asunto? Vamos a la diapositiva número 7, donde vemos el desglose de este concepto. En los citados lineamientos se estableció la medida 3 de 3 contra la violencia, la cual advierte que los aspirantes a una candidatura deberían firmar un documento bajo protesta de decir verdad de que no se encontraban en alguno de los siguientes 3 supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Los vemos aquí enseguida. 1. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Punto número 2. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y el punto 3 de estos supuestos de violencia contra las mujeres establece que la persona implicada no debe haber sido condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario, moroso, que atente contra las obligaciones alimentarias. Esta es la figura que más comúnmente se puede aplicar y se aplica para invalidar en su caso una candidatura o un triunfo electoral aún después de los comicios, porque así lo establece incluso jurisprudencia electoral de la Sala Superior. En la diapositiva número 8 vemos que para evaluar los perfiles de los candidatos impugnados, el INE también tomará en cuenta lo que establece el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre las causales para suspender los derechos o prerrogativas de ciudadanos. Recordará usted que ayer, cuando hablábamos de 22 casos de candidatos impugnados, 18 de los cuales eran impugnados porque presumiblemente no gozan de buena fama pública. Allí hay varios casos en los que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores señalan que algunos candidatos tienen incluso expedientes abiertos o que incluso algunos fueron consignados ante algún juez por la presunción de que cometieron delitos. Bueno, este artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el que establece las causales para suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos. ¿Y esto qué significa? Que si algunas de estas figuras se comprueban aún después de los comicios y aún después de que algún candidato hubiese ganado la votación, se le puede invalidar el triunfo porque se le pueden suspender los derechos ciudadanos y de ser votado y de ocupar un cargo público. Bueno, pues los supuestos para esta suspensión de derechos o prerrogativas ciudadanas son los siguientes. Vemos el inciso A. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal
a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Cuando el juez dice dicto el auto de formal prisión porque existen elementos para iniciarle proceso a este señor, desde ese momento el ciudadano ya no puede ser candidato, y si gana una elección y se comprueba que está en ese supuesto, le pueden anular el resultado de la elección que le fue favorable. El inciso B dice que se pueden suspender los derechos o prerrogativas de un ciudadano durante la extinción de una pena corporal, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. También en el inciso D, de la diapositiva número 9, vemos el inciso D, también se consideran causales para suspender los derechos o prerrogativas ciudadanas, como dice el inciso D, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. El inciso E considera que se pueden suspender los derechos de un ciudadano por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Esta interpretación de modalidades y tipos de violencia política contra las mujeres es tan amplio que ahí puede caber todo. Y ese es el problema, que algunos candidatos podrían estar en riesgo dependiendo de la forma como el Instituto Nacional Electoral, o en su caso, si el asunto llegara a la Sala Superior del Tribunal, se juzgara que se hubiese cometido violencia política contra las mujeres. Y en el inciso F vemos que también se pueden suspender los derechos de un ciudadano por ser declarado como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Y al estar impedida para cargos o comisiones en el servicio público, aún habiendo triunfado un candidato, le pueden anular esa victoria con base en lo que establece la ley. Pero vemos en la diapositiva número 10 que el INE también hace referencia al artículo 442 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tendría que ser tomado en consideración en relación con la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya sea dentro del proceso electoral o fuera de este. Fíjese qué dato tan interesante. Dentro del proceso electoral o fuera del proceso electoral. Y los incisos que se refieren a este punto son los siguientes. Inciso A, por obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política. Inciso B, por ocultar información a las mujeres con el objeto de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades. Inciso C, ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con esta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres. Y en la diapositiva número 11 vemos otras conductas consideradas en el catálogo de violencia política contra las mujeres en razón de género, ya sea dentro del proceso electoral o fuera del proceso electoral. El inciso D establece lo siguiente: proporcionar a las mujeres que aspiren a ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro. Sabemos que estos comicios judiciales no son comicios normales para un cargo de diputado, de senador o de alcalde, no, pero en el proceso se pueden configurar la comisión de alguna de estas irregularidades, como el hecho de que una mujer diga, es que no me pude registrar a tiempo porque recibí información falsa, incompleta o imprecisa, y con eso evitaron que me registrara. El inciso E advierte que se puede configurar la idea de la violencia política contra las mujeres por obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Y el inciso F dice
que se puede configurar esta conducta de violencia con cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. En este inciso se cimentan algunas de las interpretaciones del INE o de la Sala Superior, en el supuesto de que cuando se hace alguna crítica en contra de alguna mujer que está participando en alguna contienda electoral, puede argumentar que esos comentarios o esos análisis o esos señalamientos lesionan o dañan la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, aún en el supuesto de que esos señalamientos sean ciertos, pero pueden alegar eso, y aquí cabe lo que comentábamos hace un momento, cuando el INE le ordena a Álvaro que retire. Bueno, no le ordena directamente a Álvaro, sino que le pide al operador de internet que baje un video donde Álvaro hace señalamientos con respecto a una candidata. Lo que alegan es que esos comentarios lesionan o dañan la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Como usted puede ver, la interpretación en materia electoral suele ser muy, pero muy flexible. Creo que en todas las materias del derecho es muy flexible, excepto en la materia penal, donde debe de existir una figura delictiva muy claramente definida, para la cual esté también definida una sanción específica, y no se pueden dictar sanciones por analogía, por ejemplo. Entonces, el problema con las leyes electorales y con los criterios que aplican las autoridades electorales administrativas, como en este caso el INE, o las autoridades jurisdiccionales, como en este caso el Tribunal Electoral, son tan anchas las interpretaciones y el margen de flexibilidad para la interpretación que a veces se cae en excesos o, cuidado, de manera intencional, se mide con diferente rasero dos casos y dos personas sobre la misma idea. Bueno, el INE considera aplicable en estos casos la jurisprudencia en materia electoral número 1197, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal el 25 de septiembre de 1997, que vamos a compartir enseguida. O sea, estamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de tesis de jurisprudencia en materia electoral, estamos hablando de que diversos tribunales, diferentes tribunales, emitieron 3 sentencias en el mismo sentido que coinciden, y después de 3 sentencias consecutivas en el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral vota y decide si esos criterios que se convierten en jurisprudencia se convierten en criterios de aplicación obligatoria para todos. Entonces, el INE recurre a la jurisprudencia electoral número 1197, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral en 1997, para justificar la revisión que puede hacer, aún después de resuelta la elección, sobre los perfiles de algunos candidatos. ¿Qué dice esta jurisprudencia electoral 11/97 del año 97? Dice: elegibilidad de candidatos, oportunidad para su análisis e impugnación. Dice lo siguiente: es criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el análisis de la elegibilidad de los candidatos puede presentarse en 2 momentos. El primer momento, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la autoridad electoral, y el segundo momento, cuando se califica la elección. Agrega la jurisprudencia de aplicación obligatoria que en este segundo caso, en este segundo momento, pueden existir 2 instancias, y esto es muy interesante. La primera instancia, ante la autoridad electoral, en este caso el INE, que es una autoridad administrativa. Y la segunda instancia, en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional. En este caso hablamos de la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, los casos de candidatos que estén en duda todavía podrían pasar por 2 instancias en el proceso de impugnación. Aún en el supuesto de que el INE diga: no, pues ya revisé el expediente y todo, y creo que este sujeto está limpio y pasa, la persona
que haya impugnado ese candidato puede recurrir a la sala superior, que todavía en segunda instancia tendría que revisar esa impugnación de ese candidato. ¿Por qué? Porque al referirse a la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos, e incluso indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que en el momento en que se realice el registro de una candidatura para contender en un proceso electoral se haga la calificación, sino que también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez. Por eso le decimos a usted que ningún triunfo en el proceso electoral que se va a realizar el domingo, ningún triunfo es irreversible en la elección judicial. De acuerdo con estos criterios de jurisprudencia electoral, cualquier triunfo puede ser revertido si se encuentran elementos jurídicos para hacerlo. También hace referencia el INE a otra tesis de jurisprudencia en materia electoral aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral el 19 de enero del 2021, en la que se refuerza la obligatoriedad de la revisión de los requisitos de elegibilidad al momento del registro de las personas candidatas y cuando se califica la validez de la elección. Esta tesis de jurisprudencia dice lo siguiente: la interpretación del artículo 38, que es el que habla sobre la suspensión de los derechos ciudadanos, la interpretación del artículo 38 de la Constitución permite advertir que la suspensión de derechos político-electorales por estar prófugo de la justicia, ¿se acuerdan ustedes de Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que está prófugo de la justicia y que no pudo ser candidato? Bueno, este artículo permite advertir que la suspensión de derechos político-electorales por estar prófugo de la justicia procede desde que se dicta la orden de aprehensión hasta que prescribe la acción penal. En consecuencia, aun cuando se haya examinado la elegibilidad del candidato al momento de su registro y cuando se califique la validez de la elección, puede determinarse la suspensión de derechos por esa causa, toda vez que el supuesto constitucional no está condicionado a etapa electoral alguna. Es decir, los asuntos en materia penal van por su propia vía y los asuntos electorales van por otra, pero si hay una razón como la que establece el artículo 38, en donde un candidato está sujeto a una investigación o a un proceso judicial por haber cometido algún delito, aun cuando ya haya sido registrado, aun cuando haya ganado incluso la elección, si se revisa esa situación, puede ser anulado su triunfo. Por eso es muy importante que revisemos con mucho cuidado que en el acuerdo del INE se señala que esa autoridad, la Autoridad Electoral Administrativa, podrá recibir de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil impugnaciones contra candidatos que se encuentren en alguno de los supuestos señalados, que les hagan inelegibles para desempeñar cargos en el Poder Judicial Federal, aún en el supuesto de que hubiesen resultado ganadores en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Como usted puede ver, no hay nada escrito todavía para algunos candidatos que en su momento pudieran ser impugnados. Existen procedimientos todavía legales por la vía administrativa en manos del Instituto Nacional Electoral y por la vía jurisdiccional en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, hay todavía dos instancias, aún después de la elección, para que algunos candidatos impresentables o con antecedentes delictivos puedan ser bajados del caballo a mitad del río. Y con esto termino hoy, puntos y comas. Es un asunto importante, es un asunto trascendente y estaremos al pendiente para ver cómo se resuelve. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.